Dígame, hermano Andrés. Mano Andrés, lo escuchamos. Si nos puede colaborar con una alabanza. Buenos días, mis hermanos. Sí, amén, mis hermanos. Isaías 42. He aquí mi siervo, a quien yo he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie en las calles oirá su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en tu nombre esperarán los gentiles. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, juicio. A ver. Ahí terminó mi hermano, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, en cada una de nuestras casas, vamos a estar con la alabanza del Señor. ¿Se oye bien clarito ahí, hermano? Sí, señor. Sí, sabes que yo soy gracias. Ahora Dios a esto volver, la cauteridad de Dios. Nuestra boca ya llenado de risa, nuestros labios de alabanza, grandes cosas ha hecho el Señor. Hoy estamos alegres, grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Nos estamos alegres. Nuestra boca se ha llenado de risa, nuestros labios de alabanza. Grandes cosas ha hecho el Señor. Hoy estamos alegres. Ahora Dios a esto volver, la cauteridad de Dios. Nuestra boca se ha llenado de risa, nuestros labios de alabanza. Grandes cosas ha hecho el Señor. Nos estamos alegres. Grandes cosas ha hecho el
grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Yo te contaré nuestra boca que ha llegado de risa, nuestra de alabanza, grandes cosas ha hecho el Señor. Yo te contaré grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Hoy estamos alegres, hoy amén, Señor, te alabamos, que eres digno de alabanza, Señor. La palabra es que bienaventurado el pueblo que sabe alabar, Señor. Su intendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita, Señor. Viene que riquezas hay en tu casa y que tu vida permanece para siempre. El hombre de bien tiene misericordia expresa, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna al justo, Señor. Gracias, Padre, te adoramos, porque eres digno de ser alabado. Tu palabra es que cantamos a Dios con cantos, con salmos, con himnos espirituales, alabando y dando siempre gracias a Dios tu Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Hermano, repite la palabra. Amén. Hermano, vamos a darle la palabra a la hermana Tatiana y a Rosita para que nos compartan ellas primero, ¿listo? Amén. Entonces las escuchamos, hermanas. Hermana Tatiana, Rosita, ¿nos escuchan? ¿El micrófono? Ahí estamos, hermano, todavía. Sí, señor. Ah, qué perdón. ¿No vimos Rosita? Yo creo que no han abierto el micrófono para que puedan participar, que no nos pueden escuchar más. Creo que están hablando, pero no les escuchamos. Entonces, ya les pega el micrófono, que el micrófono está cerrado, tal vez. El hermano... ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ya escuchamos. Bueno, hermanos, buenos días. Pues básicamente lo que yo estuve mirando sobre el pecado es que lo que hablamos hace 8 días, ¿no? Que para estudiar el pecado debemos hablar sobre desde el origen del pecado. Muchas veces decimos que el pecado se originó en el huerto del Edén, y pues sí, pero básicamente, principalmente fue por el ángel, ¿no? Por Lucifer, que luego se convirtió en Satanás. Entonces luego Adán y Eva fueron tentados por Satanás al caer en el mismo pecado que hizo que fuera lanzado del cielo y al querer ser como Dios. Entonces el pecado entró en Adán y Eva y ese pecado ha sido transmitido de generación en generación a todos los seres humanos. Vamos a Romanos 5:12, creo que ya lo hemos compartido hace 8 días, pero pues vamos a volver a leerlo.
Ay, ahora no lo encontré. Romanos. Dice, fue el ser humano el que introdujo el pecado en el mundo y con el pecado la muerte. Y como todos pecaron, de todos se adueñó la muerte. Antes que se promulgara la ley ya existía el pecado en el mundo, pero al no haber ley tampoco el pecado podía ser sancionado. Y sin embargo la muerte ejerció su imperio desde Adán hasta Moisés, incluso sobre quienes no pecaron con una transgresión como la de Adán, que es figura del que había de venir. Esto quiere decir que antes de la ley, o sea, siempre estuvo el pecado ahí. Desde que Luzbel pecó, estuvo el pecado ahí, pero no podía ser sancionado, no podía ser castigado, ya que no existía una ley, y si no había una ley, pues no podía ser castigado. Entonces, es decir, que el ser humano no es pecador porque comete pecado, sino porque nace pecador. Su naturaleza ya nace contaminada por el pecado, porque esto viene de generación en generación, como lo dice David en el Salmo 51:5. Que dice, yo en la culpa fui engendrado, en pecado me concibió mi madre. Entonces, pues básicamente esto confirma que ya nosotros nacemos como con ese pecado en nuestra sangre, como en nuestra generación, y la manera de limpiarnos es acercándonos a Cristo y pues bautizándonos en su nombre, ¿no? Entonces ya estudiando un poquito sobre el origen del pecado, respondiendo a la pregunta ¿qué significa el pecado? Estuve mirando y la palabra que más se asemeja es la palabra griega amartia, que significa literalmente errar al blanco, ensuciar algo blanco, es decir, que el pecado es errar en el blanco perfecto de la voluntad de Dios, orar fuera de sus propósitos, orar fuera de su voluntad y fuera de lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Vamos a hablar primero de la muerte física en Génesis 2:16, 17. Génesis 2:16. El 16 y el 17. Entonces dice, y le dio esta orden, pues comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, excepto del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque en día que comas de él tendrás que morir. Luego Dios el Señor se dijo, no es conveniente que el hombre esté solo, voy pues a hacerle una ayuda adecuada. Bueno, ahí fue cuando sacó de la costilla de Adán para crear a Eva, pero entonces ahí es donde nos habla de la muerte física. El Señor le advirtió ahí, puso una ley a Adán para que no comiera el fruto porque era una ley que había puesto el Señor. Ya ahí sí podía ser sancionada la consecuencia del pecado. También en la muerte espiritual, en Romanos 6:23. Dice, pero ahora habéis sido liberados del pecado, sois siervos de Dios, habéis sido consagrados a Él y tenéis como meta la vida eterna, porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don que Dios nos hace es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces ahí nos habla de que al aceptar nosotros a Cristo, estamos viviendo en él y muriendo a nuestro pecado. Estamos muriendo
literalmente al yo, a la persona que soy yo y entrando en una vida con Él, porque Él nos ha liberado del pecado. Entonces, así somos consagrados a Él. Lejos de Dios, la muerte es eterna. En Apocalipsis 20, 14, 15, habla de eso. Dice, y la muerte y el abismo fueron después arrojados al lago de fuego, es decir, a la segunda muerte. Y también fueron arrojados al lago de fuego aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Ahí atrásito en el 13 dice, todos fueron juzgados conforme a sus acciones, los muertos devueltos por el mar y los muertos devueltos por el mar y los devueltos por la muerte y el abismo. Y ahí habla pues de la segunda muerte, que es el lago de fuego, porque se supone que la primera muerte es pues la muerte carnal y espiritual. Ahí ya nos habla de la segunda muerte, que dice que es donde lejos de Dios la muerte es eterna, ya es cuando el Señor nos ha juzgado. También nos habla el Señor de una disciplina y un castigo. En Hebreos 12:6. Vamos a leer desde el 5. Pero si habéis olvidado la exhortación paternal que os dirige la Escritura, hijo mío, no despreciéis la corrección del Señor, ni pierdas el ánimo cuando Él te reprenda, pues el Señor corrige a quien ama y castiga a quien reconoce como hijo. Aceptad vosotros la corrección, que es señal de que Dios os trata como a hijos. ¿Hay en efecto algún padre que no corrija a su hijo? Entonces ahí el Señor lo que quiere decirnos es que porque nos ama hay una disciplina y un castigo. Cuando uno no quiere a una persona, cuando supongamos yo veo a un niño que no es mi hijo, yo no siento nada, no siento la necesidad de disciplinarlo ni de castigarlo porque primero no lo conozco y segundo no es mi hijo, es alguien extraño a mí, no lo amo. El Señor nos ama a todos y quiere un bien para nosotros y por eso nos disciplina y nos castiga. Cuando no hay amor, cuando en un hogar no hay esa disciplina y ese orden, pues no hay tampoco castigo. ¿Por qué? Porque básicamente da igual lo que haga esa persona o el hijo o el esposo, lo que sea, y por eso es que el Señor nos disciplina y nos castiga. No hay pecados grandes o pequeños, pero sí son diferentes las consecuencias. El Señor a todos nos va a juzgar por lo que todos hacemos. El Señor aquí no me va a juzgar, ay, no que porque mi mamá hizo esto, no, porque la salvación es totalmente individual. Y nosotros no podemos respaldarnos en que, ay, no fue una mentirita piadosa, ay, no fue un pecadito chiquito, no, porque el Señor no mira si es grande o es pequeño, el Señor mira la intención de nuestros corazones. También estuve mirando los pecados de omisión. Muchas veces pensamos que el pecado es solamente el mal que hacemos y las maldades que cometemos, pero igualmente el pecado es no hacer el bien. O sea, básicamente el pecado es siempre ir en contra de la ley que pone el Señor. Y pues sinceramente este tema es muy, muy extenso, pero no me puedo extender porque ya tengo que salir de la reunión. Espero que haya sido clara con lo que quise decir. Estuve mirando también muchos textos más, pero pues también quiero que participe mi mamá, que participen otras personas y pues que Dios los bendiga mucho, hermanos. Gracias, mi hermana, que Dios la bendiga. Buenos días, hermanos. Bueno, confirmando todo lo que acaba de compartirnos Tatiana, ya lo habíamos leído en la reunión anterior, en Romanos 6, donde habla sobre Adán y Cristo, ¿cierto? Es un poco largo, porque pues estuve escudriñando todo el tema, pero pues como ya lo habíamos leído también
en la reunión pasada. Entonces vamos a leer en Romanos 7:7. Entonces dice la palabra del Señor: el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijese no codiciarás. Esto confirma alguna de las cosas que estaba diciendo Tatiana sobre, sobre la ley que vino con Moisés, que le fue dada a Moisés y que por ahí fue que se vino a conocer desde a dónde empieza a radicar lo que es prohibido para todo el pueblo de Dios. Dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley espiritual, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y así, lo que no quiero, esto hago, a prueba de que esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo que sé en mí, y yo que sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque ningún hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Acá en Romanos, en el 8, pues también sigue hablando mucho más acerca del pecado, pero entonces esto es lo que confirma la palabra, que cuando ya Cristo vive en mí, ya no vivo yo, ¿cierto? Entonces es necesario creer y recibir a Cristo Jesús en nuestras vidas, porque todo aquel que aún todavía conociendo el mandamiento, conociendo la ley
y persiste en el pecado, ya viene a ser transgresor de la ley, ¿cierto? O sea, ya viene a ser rebelde, que era uno de los estudios que habíamos tomado anteriormente. Pues obviamente pecados son muchos, hay muchas cosas todavía por estudiar para tomar de este estudio también sobre muchas cosas que antes no creíamos que era pecado y que por la luz de la palabra venimos a descubrir cosas maravillosas. Pues esto fue una de las cosas de que estuvimos escudriñando. En definitiva, pues hay mucho todavía para escudriñar. Les agradezco mucho, hermanos, por este estudio tan maravilloso y, y pues a pesar de que el domingo pasado pues no pudimos congregarnos como tal, pues por la señal y todo esto, pero es muy bueno. Le doy las gracias al hermano Jesús por estar pendiente de las grabaciones, de todo lo que está mandando al grupo, porque pues yo entre semana puedo volver a retomar todo lo que se dice, se estudia en la reunión y es algo muy maravilloso. Hermanos, les deseo que tengan un feliz día. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Oye. Gracias, hermano. Hermano, quisiera mirar el versículo, un momentito, el versículo que está Rosita ahí. Sí, señor. Mirando el libro de Romanos que nos acaba de compartir nuestra hermana Rosita, capítulo 7, también lo estoy escudriñando, y me hacía ver el Señor en el versículo 22, pues ya leerlo nuevamente, dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Entonces ya cuando nosotros queremos cantar a Dios, orar a Dios, ¿sí? Buscar la palabra. Pero, versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo, o sea, esclavo, a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces sabemos que el cuerpo tiene varios miembros que son los ojos, la boca, los oídos, las manos, los pies. Entonces, pues en la palabra entonces dice que Dios favorece los pies presurosos que corren al mal. Muchas veces los pies se quieren rebelar y correr al mal. Los ojos muchas veces quieren ver otras cosas que no agradan al Señor, entonces se rebelan, se quieren rebelar. ¿Sí? Como está acá, es la ley. Hay otra ley de mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo, esclavo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Los oídos, ¿sí? Se quiere revelar, oyendo cosas que no son agradables a Dios. La boca para muchas veces ofender, hablar cosas incoherentes. Entonces dice el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El versículo 25 el apóstol, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, versículo 1 del 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vea que el andar conforme a la carne es ser llevado esclavo a la ley del pecado. ¿Sí? Y eso trae muerte. El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces hay una ley del pecado que se quiere rebelar contra la ley de Dios. ¿Bien? Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Para que ya andemos en el Espíritu, ¿sí? Queriendo buscar la palabra de Dios, queriendo orar, queriendo hacer el bien y
ya no satisfaciendo las obras de la carne. ¿Sí? Esa es otra parte importante en este tema que estamos viendo, que vamos a nombrar más adelantico. No solo la palabra pecado, sino cuáles son los pecados que la Biblia nos nombra, los cuales nos llevan a la muerte espiritual y si perseveramos en ello a la condenación eterna. Es importante este aspecto, ¿no? Quería añadir este pedacito a lo que estaban compartiendo mis hermanas, que me parece muy importante, esta parte que también escudriñaron. Mira, mi hermana, ¿qué hablar? Bueno, hermano. El hermano Jaime nos dijo que tenía otra alabanza. Amén, amén, Entonces hermano. lo escuchamos, hermano. Amén, mis hermanos. Pues sí, les voy a compartir. O si quieres, dejamos la alabanza para lo último, mis hermanos. Para que sigamos con la claridad de la palabra. Entonces, mis hermanos, yo los quería llevar Mateo 5, 29 y 30. ¿Me escuchan? Sí. Ahí lo escuchamos, hermano. Amén. Mis hermanos, pues el domingo pasado estuvimos hablando de nuestros miembros y ahorita la hermana nos está hablando también de los miembros. El hermano Ricardo nos está añadiendo la parte de nuestros miembros. La hermana Marisol nos hablaba de los miembros de nuestro cuerpo, donde nuestros sentidos pueden ser engañados, así como fue engañada Eva por la serpiente. Entonces el Señor me llevaba a mí a Mateo 5, 29 y 30, donde habla del sentido, Jesús y el adulterio. Entonces, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo delante de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. El Señor, pues acá nos hablaba en esta parábola de nuestros miembros y que es mejor, pues, cortar, ¿no? ¿Sí? Y que no se pierda, pues, que sea echado al infierno todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Nos daba esta enseñanza. Y les quiero compartir a Juan 15, 22. También Juan 15, 22. Donde tiene que ser expuesto el pecado, donde el hermano Jesús nos hablaba que el pecado, en otras reuniones anteriores, nos hablaba de exponer el pecado a la luz. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pues no sea echado nuestro cuerpo al infierno. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendríamos pecado, pero ahora no tiene excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras, ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. ¿Por qué? Porque vino y trajo la verdad. ¿Sí? A los suyos vino y los suyos no le conocieron. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Así nos dice la palabra de Dios. El Señor me llevaba a lo que estaban compartiendo mis hermanos en Romanos 7:7, ¿sí? Donde nos habla lo que estaba compartiendo mi hermana, donde
donde se revela pues toda la naturaleza que viene de nosotros, ¿sí? Que es de nuestros miembros, ¿sí? Entonces yo saqué de ahí, mis hermanos, 18, Romanos 7, 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y también les quería compartir 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, también les quería compartir, mis hermanos, porque pues la palabra de Dios es muy clara. Y me llevaba el Señor a mí al Salmo 51. Pues ya todos lo conocemos, pero pues vamos a recordar de nuestros miembros, del pecado, ¿sí? El Señor nos hablaba al principio que en Mateo nos hablaba de nuestros miembros, que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y córtalo delante de ti, ¿sí? Y ese es un miembro que pertenece a nuestro cuerpo. Pero el Señor dice bien claro que Él no quiere sacrificios, Él no quiere holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón constrito y humillado no despreciará. Y eso fue lo que hizo el salmista cuando él pecó, ¿sí? Fue y se humilló delante de Dios y confesó su pecado, ¿sí? Se apartó de su iniquidad y el Señor lo perdonó. Entonces les voy a leer Salmo 51, 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él pidiendo que fuera purificado de su maldad y de sus rebeliones, ¿sí? Y pues ahí nos sigue hablando, él reconoce, ¿no, mis hermanos? Pero en el 16 y en el 17 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi lengua tu alabanza, porque tú no quieres sacrificios, que yo lo haría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, y no despreciarás tu oh Dios. Aquí pues interviene la fe, mis hermanos, ¿sí? Confesando nuestro pecado y nos apartamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad, ¿sí? Entonces, pues nos apartamos y vamos pues, ¿a qué? A seguir permaneciendo, donde el Señor nos habla en Juan 15 de la vida verdadera, ¿sí? ¿Para qué? Para que pues llevemos mucho fruto y ese fruto permanezca. Amén. Mi hermano Jesús, Pero ya, ahí ya lo está escuchando, hermano. mi hermano Andrés, una pregunta. Según lo que nos acaba de compartir, ¿cuál fue el pecado por el cual David estaba quebrantado? Estaba pidiendo que fuera limpiado. ¿Cuáles fueron los pecados que él cometió? Y relacionado con lo que acaba de citar en Mateo, ¿qué pecados cometió David? Es necesario que vayamos nombrando los pecados que vamos encontrando. Amén. ¿Cuáles fueron los pecados, mi hermano? O sea, el miembro cruzó, pero no lo sabe, porque él vio a la mujer. Y ahí entraron todos. Amén, mi hermano. Pues en Mateo nos habla primeramente del ojo, ¿sí? Él codició la mujer que no le pertenecía. Y pues así nos pasa a nosotros, mis hermanos. Nosotros como hombre también codiciamos, ¿sí? Y ahí es donde el Señor, pues, a mí me ha hablado, pues, claramente que tenemos que permanecer, ¿sí? Que permanezcan los mandamientos de Dios en nuestra vida para que no haya esta codicia, ¿no, mis hermanos? ¿Por qué?
porque en mi carne no mora el bien. Sí, eso es verdad. O sea, Amén. Mi hermano Jesús, Sí, señor. entonces encontramos que uno de los primeros pecados que hubo en él fue la codicia por la mujer del prójimo, ¿no? Sí, Que es señor. lo que nos nombra ahí el Evangelio de Mateo. El Señor Jesús enseñó sobre no adulterarás, mandamiento. Encontramos en la carta de Romanos que el Señor nos dice que el mandamiento es santo, puro y justo y bueno, ¿no? Entonces, la ley es buena, nos enseña y nos muestra la gravedad del pecado, que es no adulterar, porque eso trae consecuencias, como lo vemos en el rey David. Además de adulterar, David cometió el pecado de homicidio, de engaño, de mentira, de querer matar a su prójimo para encubrir el pecado. Y esto fue lo que trajo el arrepentimiento. Entonces vemos que la palabra nos va mostrando la gravedad de los pecados y las consecuencias que trae el pecado tan terribles al cometerlo, ¿no? Entonces se cumple la palabra que leíamos en Romanos, donde dice que la paga del pecado es muerte. Trae muerte espiritual y trae consecuencias terribles. Más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús también. Entonces ahí está complementado lo que compartía mi hermano Andrés. Que Dios nos guarde y nos ayude a estar orando por que el Señor santifique a nuestros miembros. Amén. Díganme, hermano Jesús. Amén. Bueno, yo sé que hubieron algunos hermanos que no se pudieron conectar el domingo pasado. Entonces, pues les voy a volver a acá. Nos comparte la hermana Lisette Efesios 6. Si quiere, hermana, participar, si quiere leerlo, no hay problema. ¿Listo? Abre el micrófono y la escuchamos. Efesios 6. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga, ¿me escuchan? Sí, ahí la escuchamos, hermana. Bien, hermano. Bueno, dice así. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Entonces, digamos que en ese pedazo que les quiero compartir, digamos que ahí, ¿cómo se los explico? Lo que el Señor nos quiere hacer ver es que así tengamos el dinero que tengamos, no podemos cambiar nuestro corazón. Si nosotros, digamos que, como, a ver, no sé cómo explicarles. Nuestro Señor nos manda a que seamos, que no tengamos acepción de personas, que seamos como Él, que demostremos, que nosotros seamos demostrando ese evangelio, ese cristianismo que nosotros cada día buscamos de Él. O sea, eso quiere decir como,
Eh, es que, hermano, no sé cómo explicarles lo que quiero transmitir. O sea, eso quiere decir como, por ejemplo, nosotros tenemos que demostrar cada día con paciencia, con perseverancia, con amor, con integridad, haciendo todas las cosas con respeto hacia nuestros hermanos, ya sean que conozcan o no conozcan de Dios, ese amor que Dios nos transmite, que nosotros tenemos, que por gracia de Él, nosotros podemos saber la verdad. Eh, digamos que eso es lo que Dios quiere, que nosotros que ya sabemos la verdad, lo compartamos a nuestros hermanos que aún no. ¿Y la voz ahí terminó, mi hermana? Ok, que aún que aún no la conocen, ¿sí? Porque muchas veces nosotros podemos decirle, digamos, a una persona del mundo, le podemos hablar miles de veces con la Biblia, pues eso es lo que el Señor nos manda, pero también el Señor nos dice que debemos demostrarlo, ¿sí? Si nosotros somos de esas personas que vamos, digámoslo así, todos los domingos a la iglesia y nos vemos ante la iglesia como una persona cristiana, pero ante el mundo como una persona del mundo, no estamos haciendo nada. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros en todo tiempo estemos demostrando que somos unas personas, o sea, que somos personas así que venimos, o sea, que nosotros estamos demostrando el amor que Él nos transmite a nosotros, lo estamos demostrando a nuestros hermanos. Bueno, eso quería en el primer punto. Y en el segundo punto, que es la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortalecedes en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, digamos que ahí complementaría de que nosotros lo que el Señor quiere es que, digamos, de pronto que pongamos el día a día orando por, o sea, nosotros como cristianos sabemos que el diablo ataca, él siempre va a atacar en las debilidades que nosotros tengamos, ¿sí? En las debilidades de nuestra carne. El diablo lo que quiere es, o sí, nosotros nos vayamos, digámoslo así, con él, ¿sí? Eso es lo que él quiere, pero no va a poder. Si nosotros todos los días nos levantamos orando por nuestros pensamientos, digámoslo así, de pronto hay personas que de pronto nos quieran hacer daño, uno nunca sabe, o sea, tantas cosas que hay en este mundo, tantas perversiones, o sea, digamos que ustedes hermanos que tienen más experiencia, obviamente ya ustedes con su experiencia de cada día, ustedes saben, digámoslo así, a qué se enfrentan, a qué nos enfrentamos cada día, cada uno de nosotros, contra qué espíritus y contra qué maldad estamos enfrentándolo, pero aún así seguimos. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros como cristianos todos los días nos levantemos y así sea difícil, que nos levantemos y seamos como, o sea, que seamos ese escudo que está, no sé, o sea, ese escudo que nos está
que seamos ese escudo que Dios quiere que seamos para nuestras vidas, que todos los días nos levantemos, oremos, que lo pongamos en práctica diario, que seamos lo que el Señor quiere que sea y aún así siendo esas personas duras, duras en el sentido de que estamos firmes con el escudo del Señor, con todo, Dios, o sea, todos los días. Aún así, el Señor también quiere que seamos unas personas que mostremos el amor que Dios nos refleja a nosotros, que no seamos unas personas duras de corazón, sino que seamos firmes en nuestro pensar, en nuestras cosas del día a día. Si es sí, es sí, si es no, es no. Entonces, hermanos, eso era lo que les quería compartir. Espero hayan entendido de la manera que quería compartirles. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias, hermana. Amén, gloria a Dios por la palabra, ¿no? Maravilloso el Señor. En su multiforme sabiduría, hablándonos a todos y cada uno en nuestro corazón de también mirar cómo Dios nos ha dejado herramientas. Armadura nos ha dejado el Señor, poderosa, para resistir a esa serpiente que engañó a Eva, la cual también quiere rayar los sentidos del pueblo de Dios con la entera fidelidad a Cristo. Pero Dios nos ha dejado una armadura poderosa para tomarla día a día, orando en todo tiempo, ciñéndonos de la verdad como lo estamos haciendo, el Evangelio de la paz, la coraza de justicia, el yermo de salvación, en nombre de Jesús, y ahí podremos vencer en el nombre del Señor contra toda acechanza de la serpiente, amén, del diablo. Bendito sea el Señor por su palabra. Miren, hermano Jesús. Amén, hermano. Bueno, yo les quiero compartir en Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, versículo 13. Entonces dice así la palabra: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, pues esto se relaciona con lo que nos acaba de compartir la hermana, y es que nosotros muchas veces pensamos que por el hecho de que nosotros tememos al Señor y de que estamos leyendo su palabra y estamos en sus caminos, y muchas veces caemos en encubrir los pecados, porque tal vez, como decía ella, nosotros debemos ser ejemplo, pero el ejemplo no quiere decir que nosotros seamos perfectos o que nosotros no cometamos pecados, sino que se vea la diferencia entre lo que decíamos de que el pecado muchas veces nos lleva al engaño, y nosotros tenemos que hacer la diferencia en esa parte, y muchas veces en cosas pequeñas caemos y eso nos lleva a encubrir los pecados. Entonces, por eso acá nos dice el proverbio: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, si nosotros confesamos nuestros pecados, pues el Señor no nos va a dejar en vergüenza, porque dice que bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, y el temer a Dios es eso. Cuando nosotros engañamos, no estamos ni siquiera engañando a la persona que está al lado de nosotros, sino que estamos engañando a nosotros mismos y a Dios, le estamos dando la espalda. Una de las cosas que yo les compartía el domingo pasado aquí en las características del pecado es que el pecado es un rechazo de la voluntad de Dios, vulnerar la palabra de Dios o darle la espalda. Trae placer temporal, pero su consecuencia es la muerte. Entonces, pueda que nosotros engañemos a la otra persona o digamos la mentira y tal vez no se descubra al instante, pero Dios, Él obra y Él no deja nada sin castigo o sin su corrección. Entonces, muchas veces la razón por la que nosotros estemos pasando ciertas circunstancias o ciertas dificultades o ciertas pruebas es porque
hay pecado todavía en nosotros y el Señor quiere que nosotros quitemos ese pecado. Entonces, eso era como lo que les quería compartir, hermanos, en cuanto a esa parte. Sí, hermano. En concordancia con el proverbio, lea Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, No, yo sabía que yo- capítulo 1. ¿Sí? Versículo Dice 9. que si andamos en luz, 10. Entonces dice así la palabra. Voy a leerlo desde el 5. Bueno, Primera de Juan 1, versículo 5. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. está la presentación de mi hermano, ¿no? Sí, Nos señor. engañamos a nosotros mismos. Y la palabra de Dios está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces vemos ahora, estamos viendo algo maravilloso de lo que estamos escudriñando, que el pecado entró en el mundo, pero que el Señor nos quiere una salida para ser libres del pecado y es confesar los pecados que hemos cometido, ¿no? Para que el Señor nos pueda limpiar de toda maldad. Y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya tan maravilloso como la palabra, toda ella se va exponiendo ella misma, ¿no? No sé si mi hermana Paola, alguien más quiera compartir algo para que siga adelante, mi hermano. Ya reviso en el chat. Se acaba de conectar la hermana Andrea. Buenos días, hermana Andrea, bienvenida. Hermano, pues mi hermano Juan, él no está, que tenía hoy que entrenar, pero él dejó pues la palabra. Entonces vamos a ver si se escucha acá. Buenos días, hermanos. Bueno, yo quería compartir Proverbios 28:13. Bueno, aquí está de cómo actuamos frente cuando entonces, cuando no nos arrepentimos, pues Jesús, casi no lo escuchamos. Ya los comparto por el WhatsApp y ahí lo pueden escuchar. así lo Por el grupo de WhatsApp. Pues entonces acá él dejó versículo, entonces vamos a leerlo, que es Mateo 7:3. Mateo 7:3. Mateo 7:3. Entonces dice en el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, lo que quiere decir acá es que nosotros muchas veces, lo que les decía, tenemos pecado y queremos tal vez ir a corregir o a cambiar los pecados de otra persona, pero primero tenemos que mirar qué hay en nuestro interior, limpiar nuestra casa primero y luego ahí sí salir, digamos, a predicar y todo esto. Muchas veces ese error lo cometemos, creemos que ya está todo bien, pero todavía tenemos pecados ocultos y no nos damos cuenta de eso, pero hay personas afuera que sí se dan cuenta de esas cosas y puede ser de tropiezo para los demás. Entonces, por eso ahí dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces lea nuevamente el versículo 5, lo que el Señor Jesús dice que debemos hacer. Lea el versículo 5. Entonces, acá en el 7, 7:5. Sí. dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No os deis a lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pues habla como de sacar primero el pecado de nuestras vidas, ¿no? Del ojo, del sentido, del miembro, para que podamos ver bien y ahí sí podamos ayudar a nuestro hermano, ¿no? Maravilloso. Síganme, ¿no? ¿Este es el audio, hermano? Ahí está bien. Ahí lo escuchamos, ¿no? Entonces ahí dice el versículo 5 que primero saquemos la viga de nuestro ojo, ¿no? Para que podamos ver bien y ahí sí entonces podamos sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Entonces nos habla como de un orden que el Señor manda, ¿no? Como primero tu casa, primero tus ojos, tu vida, y ahí sí cuando ya vea bien, pues ahí sí puedes ayudar a tu hermano, ¿no? Amén. ¿Quién más va a participar, hermano? No sé si la hermana Andrea quiera compartirnos. O mi hermana Paola. La hermana Paola. O preguntar algo, compartir algo. La hermana Andrea soy yo, conectado con el celular de mi mamá. Listo. No hay problema, Santiago. ¿Nos quiere compartir algo, Santiaguito? No escudriñé más sobre el tema. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Hay unos proverbios que escudriñé. Pero miráramos Proverbios, capítulo 5, versículo 22. ¿Estás viendo, hermano? Sí, señor. Proverbios, capítulo 5, versículo 22. Entonces leemos el versículo 21. Dice: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío, o sea, al hombre malo, al hombre pecador, sus propias iniquidades, maldades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Y errará, versículo 23, él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. La palabra errar quiere decir que perderá, que suicidará por lo inmenso de su locura, por no haber querido recibir la corrección. Que dice que prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado.
Entonces el pecado son cuerdas, son ataduras que traen a la vida del hombre cuando practica la iniquidad, la maldad, ¿no? Y Proverbios, capítulo 20, versículo 9. Dice la palabra del Señor: ¿quién podrá decir, ¿quién ha limpiado mi corazón, limpio soy de mi pecado? Nos hace una pregunta, ¿no? Cuando vemos que lo correcto sería confesar nuestros pecados. Aquí habla como algo de cuando uno se quiere justificar, ¿no? Pero lo que Dios quiere es que confesemos nuestros pecados, que reconozcamos que somos pecadores, y el Señor será el que nos limpie de toda maldad. ¿Sí? Que Dios nos ayude a no encubrir el pecado, sino a confesarlo, para que podamos, con la ayuda de Dios, prosperar. Y Proverbios 24:9. Dice la palabra del Señor: el pensamiento del necio es pecado. El pensamiento de una persona terca, necia, rebelde, es pecado. Y la abominación a los hombres, el escarnecedor, o sea, una persona burladora. Dice que el necio se burla del pecado. Hay muchos que se burlan cuando se les predica la palabra de Dios, y se burlan y le toman en burla, pero Dios mostrará y hará ver a cada uno que el pecado es lazos, ataduras, son caminos torcidos que traen caídas, vergüenza. Entonces, por eso es tan importante atender al Evangelio del arrepentimiento para el perdón de los pecados, ¿no? ¿Qué si alguien más quiere seguir compartiendo, hermano? Mari va a compartir otros textos, le damos la palabra. Que también es exactamente un proverbio. ¿Se oye? Sí, señor, ahí escuchamos. El proverbio 11:31 dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Entonces vemos que el justo, como él busca a Dios, pues el Señor le recompensará la tierra y le dará. La semana pasada veíamos antepasada que la integridad, una persona íntegra va a tener mucha paz. O sea, esa será su recompensa acá en la tierra. Vivirá tranquilo, vivirá confiado, tendrá paz en su casa, ¿sí? Tendrá paz. Cuanto más el impío y el pecador, entonces el Señor también al impío y al pecador le va a dar su recompensa acá en la tierra. Estará turbado, afanado, cargado, no tendrá paz ni tranquilidad por cuanto no ha buscado al Señor, que es el que nos da verdaderamente la paz. En él encontraremos la paz verdadera. Y mucha gente puede tener muchas riquezas, pero no tiene esa recompensa que Dios da a los que le buscan. No tienen esa paz y tienen el favor del Señor. Mas el Señor a todos nos da nuestra recompensa, tanto al impío como al justo como al pecador, ¿no? El pecador sufrirá muchas cosas, muchas males, mas el justo vivirá tranquilo, como dice, vivirá confiado. Otro le dice: la justicia guardará al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. O sea, tiene harto que ver también con el otro, ¿no? La justicia guardará, o sea, una persona que ande en un perfecto camino, no se aparte del camino del Señor, pues va a estar confiado, va a estar tranquilo. Pero el impío será trastornado, tendrá muchos trastornos. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. También habla de lo mismo. El mal lo perseguirá, como también, como dice ahí en Deuteronomio 28, las bendiciones alcanzarán a los que son obedientes, ¿no?
pero así dice que el mal también perseguirá a los pecadores. Será perseguido el pecador y él también, el Señor premiará a los justos con el bien. Es que, hermano, yo no sé si puedo buscarme ahí un proverbio que el Señor me lo dio esta mañana, donde dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Eso tiene algo que ver con lo que dice esta mañana, que nosotros podemos hablar mucho de eso, pero si no lo hacemos, no hacemos la voluntad de Dios, pues entonces eso nos es contado por pecado, ¿no? Pero que no lo he encontrado este proverbio. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Vamos a ver que lo importante es esto también. ¿Estás seguro de que es un proverbio? Sí, también el Señor me dio aquí Isaías. A ver quién lo encontramos más fácil, más rápido, porque yo lo estuve buscando aquí y no lo encontré. También estuve leyendo Isaías. Santiago 4:17. ¿Cómo es? Isaías 53. El Señor me trajo Isaías 53. Ah, sí, 4. ¿Me encontraron? Sí, Santiago 4:17. Ah, qué razón, tú estaba buscando los proverbios. Santiago 4:17, busquémoslo para que lo leamos que es bien maravilloso. Claro. Entonces ahí habla de gloriarnos en el día de mañana, ¿no? Sí. Ahí dice así. Vamos, los que decís, ahora decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. En lugar de lo cual deberías decir, que el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia es semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, el Señor nos ha enseñado a hacer lo bueno y nosotros aún nos gloriamos el día de mañana. Aún ponemos toda jactancia. Yo me he dado cuenta que cada día, por ejemplo, uno dice, no voy a hacer tal cosa y a veces se le cambian a uno totalmente los planes, porque no es lo que nosotros queramos, sino lo que el Señor. Cuando uno debe decir, si Dios quiere, iremos, haremos, ¿no? Entonces eso es jactancia. También quería compartirles Isaías 53. Lo voy a leer rápido. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Hermanos, les cuento esta palabra a mí que el alto muchísimo. Y se ponga con renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseen. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó de nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más el herido que por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Se imaginan molido? Yo creo que nosotros no hemos entendido eso. Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Tomamos descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
Entonces el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado de él y afligido, no abrió su boca. Como cordero que llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio crucificado, y tu generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces, ahí sigue, no sé si habla más del pecado. Por todo eso el Señor quiso quebrantar, a pesar de que él era justo, a pesar que era justo, dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue la muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con esto el Señor, con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, será linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré la parte con los grandes y con los fuertes se partirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto también es parte de todo. Todo ahí dice la palabra, ¿no? Orado por los transgresores, también es parte de lo que nosotros también tenemos que llevarnos cuando veamos la aflicción de nuestra alma. Ahí que ahí le compartieron la palabra a mucha gente y ellos a veces no oyen, pero cuando escuchan, cuando entienden, entonces verán que el Señor aún clama por todos nosotros y ahí llevó todos nuestros dolores, pero esa parte me quedó mucho donde dice que molido, nosotros no hemos entendido eso, dice el molido fue por nuestros pecados, perdió todo por nosotros. Así pues también nosotros tenemos que dar de nosotros para que la gente conozca de él, para que entendamos que el Señor de verdad, ese regalo que nos dio fue maravilloso, estar en él, creer en él es maravilloso. Dios los bendiga, mis hermanos. La palabra del Señor, aunque nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Es un regalo tan grande de Dios, que dio a su Hijo para morir por nuestros pecados, por la humanidad, aún por aquellos que literalmente lo estaban crucificando allí. El Señor oró por los transgresores, aún oró por nuestras transgresiones, que humanamente muchas veces, como decía mi hermano Jesús, tenemos errores ocultos, de los cuales el Señor nos quiere liberar y salvar, porque el propósito y el fin de todo esto es salvarnos de la muerte, de la condenación eterna, como citaba mi hermana Tatiana, ¿no? Ese es el propósito de Dios, haber enviado a su Hijo para salvarnos de la muerte, de la condenación eterna, y que tengamos la dádiva de Dios en Cristo Jesús, amén. Así es maravilloso este tema, como nos va ampliando, nos va abriendo el entendimiento, que verdaderamente todos, no podemos señalar a nadie ni decir, como dice el mundo, esta es la oveja negra de la casa, no, sino todos nos descarriamos como ovejas, todos. Mas Dios cargó el pecado de todos nosotros en el Señor Jesús en la cruz, amén. Y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces ya tan importante recibir al Señor Jesucristo, la palabra de Dios para salvación y vida eterna, como también hemos escudriñado, tan importante este regalo y ese confesar los pecados para salvación y vida eterna. Amén. Sigan, mi hermano Jesús. Si alguien más quiere preguntar o participar. Bueno, con respecto a lo que decía la hermana Marisol, entonces acá hay un versículo
en Santiago 5:20. Entonces, para que podamos leerlo. Pero voy a leerlo desde el 7. Y pues eso es como lo que el Señor quiere que hagamos en este tiempo con respecto al pecado, cómo debemos asumirlo o cómo debemos tratar el pecado. Entonces dice así: sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, acá nos damos cuenta de la importancia de este estudio que estamos realizando, porque para esto el Señor nos ha mandado a estudiar su palabra, para que nosotros podamos hacer volver al pecador de su error. Y dice que salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, pues esa es como la esperanza que el Señor nos deja, y para que estemos en ese sentir. También es maravilloso, hermano, como habla del versículo 14, ¿no? Santiago nos habla mucho de la oración, ¿no? De ser pacientes y orar. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es maravilloso, ¿no? O sea, que visitar al enfermo, orar por él, orar, solamente orar, Dios salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Tan maravilloso. Habla como de este amor de Dios por esa alma, que aunque esté pasando una situación difícil, debemos decir a orar por ella, y Dios mismo hará lo demás, ¿no? Dios aún redimirá esta alma y no se reconvenir, como dice mi hermano en el versículo que acaba de leer, ¿no? Tratar de reconvenir en este tiempo con paciencia, nunca condenar a nadie, ni señalar a nadie. No, orar, y Dios hará en cada corazón lo que Él solamente sabe hacer. Amén. Amén. Y hermana, ¿algún hermano más va a participar, hermano? Sí, acá va a participar Ana. Sí, ahí ya te escuchamos, Ana.
Buenos días, hermanos. Bueno, lo que yo les quiero compartir es Mateo 18:15. También. Dice así: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Bueno, esa palabra también tiene que ver con lo que Jesús ahorita nos estaba leyendo de Santiago 5:20, donde dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces nosotros muchas veces vemos a alguien que peca, pero muchas veces no decimos nada, pero ahí nosotros estamos cometiendo un error porque ese pecado también se está volviendo de nosotros. Siempre y cuando, o sea, no puede que nosotros no lo hayamos cometido, pero si nosotros no hacemos ver a nuestro hermano que ha pecado, pues también se convierte en cierta manera a nuestro pecado. Y ya. Amén. Más lindo, ¿no? Sí. Y el hermano Jesús, es ahí donde viene la palabra que el han compartido, donde dice que el que sabe hacer lo bueno, si no lo hace, le es contado por pecado. Entonces el Señor nos arroja luz para saber lo que debemos hacer, ¿no? Lo bueno, una y otra vez, para que lo hagamos. Que Dios nos ayude cada texto que nos hable, porque de verdad que es bien, bien importante lo que el Señor nos está hablando al corazón a través de su palabra. La hermana Paula nos va a compartir, hermano. Sígame, hermano. Sígame, hermano. La escuchamos, hermana. Aló, buenos días. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ahí la escuchamos. Yo quería compartir en Juan 8:34, donde Jesús dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y vemos ahí en la palabra el título de esa conversación que tuvo Jesús. Dice: la verdad os hará libres. Y en el versículo 35 de ese mismo capítulo dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces ahí les hablaba a los fariseos, a algunos fariseos, o algunos que leían la palabra, pero decían que ellos eran descendientes de Abraham, y que decían que ellos iban a ser libres y no tenían nada. Entonces el Señor, Él les explicaba que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y ciertamente pues hasta que no entendemos que, como el hermano Ricardo compartía en Proverbios, el pecado ciertamente son las cuerdas que nos atan y nos hacen pues esclavos del pecado. Como sabemos, pues el pecado es una agresión directa primeramente a Dios y también incluye pues al prójimo. Y como dice en el Salmo 51:6, que ya lo hemos pronunciado a lo largo de la reunión, donde dice el versículo: contra ti, solo contra ti he pecado. Entonces pues nuestra transgresión y ofensa pues siempre va a ser primeramente al Señor, porque pues Él desea honradez desde el vientre de que nos forma a nosotros, y pues nosotros nacemos concebidos bajo el pecado. Pero el Señor Jesús es quien nos da la libertad y nos enseña la verdadera libertad, y esa libertad ya nos hace esclavos por amor. Ese es lo que quería compartir. El que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Entiendes, no? Yo quiero compartirles algo con relación a eso, lo que compartió Pablito. Está en Romanos 6:15. Dice: tiempos de la justicia. Así que pues pensaremos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? O sea, nosotros somos esclavos, y somos del pecado, somos esclavos del pecado, porque estamos siendo esclavos de la muerte, ¿no? Sin tener la muerte. Pero si somos obedientes, esclavos de
de la justicia, de la obediencia, pues es para Dios, ¿no? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, nosotros éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregar. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces nosotros éramos esclavos del pecado, pero tú nos libertó de ese pecado y ahora somos siervos de la justicia. Ahora como humanos, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentaste nuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. Así como nosotros servimos para tantas cosas en el pecado, ahora también Él quiere que nuestras manos sean para servir a la justicia, nuestra boca, nuestros ojos, todos nuestros sentidos. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y siendo hechos de Dios, tenéis como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, más la vida de vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ahí habla, concordancia con lo que hablaba Paulita de lo de que somos esclavos del pecado o de la justicia, ¿no? Quiero seguir con el versículo 17 que citaba María acá en el 6, capítulo 6 de Romanos. Dice, pero gracias a Dios, no es tan maravilloso, ¿no? Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. La sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo nos liberta del pecado, y ahí encontramos el texto que citaba mi hermana ahorita en Juan, donde dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Es cuando recibimos la doctrina, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios nos hace verdaderamente libres. Entonces dice que cuando uno obedece de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados y libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Amén. El Señor nos hace libres de la esclavitud del pecado que nos tenía esclavos. Y ahora entonces empezamos a prestar nuestros miembros para orar por el que necesita, para compartir la palabra, para ayudar al prójimo, como veía mi hermano ahorita en Santiago, mi hermano Jesús, para orar por el enfermo, para tener paciencia unos con otros, para reconvenir, como citaba también mi hermana Anita en el Evangelio, para esa forma de reconvenir a que ha pecado para no participar de este pecado, sino si sabemos hacer lo bueno, hacerlo, y Dios cumplirá su palabra, ¿no? Y ese amor cubrirá multitud de pecados, ya también todo lo que el Señor nos está enseñando su palabra, ¿no? Tan hermoso, o sea que la multiforme sabiduría de Dios, y yo me gozo en que todos estemos escudriñando, porque el Señor dice que nos necesitemos unos a otros en amor, ¿no? Es verdad que la palabra nos trae mucho gozo, y aunque el tema parezca un tema bastante duro para muchos que no lo quieren oír, de verdad que es de bendición, porque si obedecemos de corazón a esta forma de doctrina que nos enseña la palabra de Dios, seremos libertados del pecado, amén, y siervos de Dios. ¿Mi hermana Sandra va a compartir? Sí, hermano. Dígame, hermana. Juan 16, 8. Juan 16, 8. Juan 16, 8. Gracias. Lo voy a leer desde el 1, dice. Esto dice la obra del Espíritu Santo, dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde va? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón.
pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces aquí cuando el Señor Jesús le habla a los apóstoles y les dice que pues que Él se va a ir, pero que nos deja el Espíritu Santo, el Consolador, y dice que convencerá al mundo de pecado. Entonces prácticamente su palabra a través de la predicación es la que nos convence a nosotros de nuestros pecados, a nuestra carne, que es la que se revela con los mandamientos del Señor. Y dice que convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces que el Señor nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Señor Jesús a través del Espíritu Santo nos hará saber todas las cosas. Amén. Amén. En Hechos 3:19. ¿Desde qué versículo? Hechos 3:19 de página. Sí. Leamos desde el 15, o sea, ese es el discurso que Pedro hace a los que estaban reunidos y dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces aquí habla cuando Pedro hizo la sanación de un señor que era cojo. Entonces la gente empezó a murmurar y todo eso, se levantaron. Y entonces el consejo que Pedro les dio dice que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, ese es el consejo que el Señor nos da, que nos arrepintamos y nos convirtamos de nuestros pecados para que tengamos una vida tranquila, lo que decía Marisol. Amén. Y el Salmo 32. Salmo 32. Sí, señor. Dice, lo voy a leer todo, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas nos llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y entonces acá dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar.
Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Entonces dice que bienaventurado el hombre cuya iniquidad ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, ese hombre va a ser feliz. Pero dice que si él calla, dice que se envejecieron sus huesos en su gemir todo el día. Y dice que el Señor agravó sobre él su mano. O sea, pueden venir muchas cosas a causa de nosotros no hablar, o sea, no expresar nuestro pecado delante del Señor. Y dice que cuando él declaró su iniquidad, el Señor perdonó sus pecados y perdonó la maldad de su pecado. Y dice que por esto orará a ti todo santo en el tiempo, o sea, que oraremos en todo tiempo mientras que Dios pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces, que aunque vengan muchas dificultades, muchas circunstancias, si oramos al Señor y le clamamos y le pedimos, el Señor no nos va a dejar en vergüenza. Aunque haya muchas pruebas, el Señor estará con nosotros y no permitirá que quedemos en vergüenza. Amén. Ya, hermano, eso es todo. Parece maravilloso este versículo cívico, no tan importante, vea cómo Dios nos está hablando en los diferentes textos. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Pues Dios nos da una salida para ser libres de esos lazos de muerte del pecado, ¿no? Es declararlos, es no encubrir el pecado. Dice, confesaré mis transgresiones, es confesar los pecados, como lo citaba la hermana y muchos de los apóstoles. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es verdad que Dios nos da la salida con la palabra tan clarito, que si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos, que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Dice, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y hay algo seguro, es que si nosotros confesamos los pecados a Dios, cada uno allá en el secreto con el Señor perdonará la maldad de nuestro pecado y la verdad nos hará libres y seremos libertados de la ley del pecado y hechos ciertos de Dios. Ya tan maravilloso, ¿no? De una y otra manera el Señor hablándonos, afirmándonos de verdad de que en realidad debemos no callar, no encubrir, sino confesar nuestros pecados y esa es la predicación del Evangelio eterno, ¿no? El arrepentirnos y convertirnos para salvación y vida eterna. Y hermano, hay una parte donde dice, bueno, que el escriba le preguntó al Señor Jesús que cuál de los mandamientos era más importante. Entonces el Señor Jesús le dijo, el primero es amar a Dios y con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en esos dos mandamientos se resume la ley. Entonces, el amar a nuestro prójimo es no hacerle daño a nuestro prójimo, no hacerle mal. Amén. Amén. Así es, hermano. Sí. Dios. Sería Dios. Si Dios quiere, de hoy en 8 días, para todos los hermanos, para toda la iglesia, vamos a escudriñar sobre los diferentes pecados que habla la Biblia. Y seguramente que la palabra nos seguirá arrojando luz también de la bendición de apartarnos, de confesarlos, de quebrantarnos, de obedecer, y tendrá la bendición del Señor. Amén. Entonces vamos a dar la tercera a que mi hermano Andrés cante una alabanza y hacemos la oración. Amén. ¿No se alcanzamos, hermano? Sí, hermano. Hermano Jaime, lo escuchamos. Amén, hermano. ¿Cómo podría agradecer tanto amor me has dado a mí?
cosa tan maravillosa que no logro yo comprender. De millones de ángeles no podrían expresar mi gratitud. Todo lo que soy, que yo espero ser, se lo debo todo a él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que ha hecho en mí. Quisiera consagrar mi vida en él, ser agradecido, oh mi Señor, si algo de gloria recibo en mí, que toda la gloria sea a Dios. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que ha hecho en mí. Sí, hermano. No le he escuchado. ¿Cansa a cantar otro? No. ¿Cansa a cantar otro no? No. O, Hermano. dígale a mi hermana Paula que si nos despide en oración. Ahí le escuchan, hermano. Te lo profundo, oh Señor, a ti amor, Señor, no querido, no lleve tu pecado, Señor, liberaré a los pecados, y él podrá, oh Señor, hay perdón para que sea liberado. Espero al Señor, espero en mi alma. A la mañana. Vamos a nuestra hermana Paula, que nos discute la oración. Amén, hermano. ¿Sí me escuchan? La escuchamos. Bueno, Señor, te damos gracias por este momento, Dios mío.
Te damos gracias, Señor, porque es tu palabra, Señor, que no vuelve a ti vacía, Señor, sino que a lo que tú le envías, Señor, sea hecha en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, para participar en todas las obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, Señor. Ayúdanos para poner en obra, Señor, cada día a llevar nuestros pensamientos en obediencia a ti, Señor, cautivos a tu obediencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias por cada hermano, Señor, que pudo reunirse. Te pedimos por sus familias, Señor. Que sea tu Espíritu Santo cada día instruyéndonos, Señor, corrigiéndonos y redarguyéndonos de pecados, Señor. Te damos gracias, te alabamos, Señor, eternamente. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Creo que ya estamos sobre el tiempo, puedes ir adelante. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Damos por finalizada entonces la reunión.